En Macmillan Education contamos con más de 180 años de experiencia y presencia global. Somos el principal referente en proyectos y servicios educativos para la enseñanza del inglés y bajo el sello de Ediciones Castillo en las áreas curriculares y la literatura infantil y juvenil en español. Formamos parte de Springer Nature, grupo editorial y líder en el sector de la investigación científica, educación y publicaciones profesionales que llegan a millones de personas en todo el mundo. Con una experiencia global y una pasión inquebrantable por el aprendizaje, lideramos la innovación educativa, creando soluciones de vanguardia con metodologías efectivas y contenidos de excelencia. En Ediciones Castillo, con más de 45 años de experiencia y presencia en los principales países de América Latina, ofrecemos soluciones que transforman la enseñanza y el aprendizaje. Nuestro compromiso con la educación es una realidad que fortalecemos día con día, desarrollando proyectos educativos innovadores y una amplia gama de recursos impresos y digitales diseñados con base en metodologías claras y efectivas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y acompañar y facilitar la labor docente. En Ediciones Castillo estamos comprometidos con los docentes, las instituciones educativas y los estudiantes. Creemos firmemente que el mejor camino para el aprendizaje es el que emprendemos juntos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos sean todos a este día, un día más de este ciclo de webinars. Viernes por la tarde, buenas tardes a todos. Aquí yo veo que están saludando en el chat, me parece chévere. Y primero agradecerles a ustedes por estar aquí. Veo algunos nombres que ya los veo como conocidos. Mira, ya nos hicimos amigos y ya nos conocemos, así no nos hayamos visto. Y pues la idea es eso, aprovechar entonces estas oportunidades. Y el día de hoy, mira, el día de hoy tenemos un tema súper chévere. El día de hoy vamos a trabajar todo lo relacionado con la importancia del fomento de la comprensión lectora. Entonces vemos hay unas palabritas importantes, vemos entonces qué importancia, vemos fomentar, vemos comprensión lectora y siempre tratamos como que de abordarlo de diferentes perspectivas, ¿vale? Entonces, pues nada, para aprovechar y que esta hora nos rinda y hacerlo muy dinámico y demás, les damos la bienvenida a este último día de los webinars. Recuerden, ahí los avisos, la asistencia la pasamos para el final del webinar, para que ustedes se registren. Si no lo han hecho en días anteriores y se les olvidó, pueden hacerlo de una vez. Y cada webinar ofrecerá una certificación, pues, para ustedes. Y pues, claro, esto totalmente nos sirve. ¿Listo? Entonces, ya saben que tenemos el chat, cualquier comentario, pregunta, interacción que vamos a tener con nuestro experto que ya se los voy a presentar. Mira que hoy tenemos un experto internacional. No les voy a decir de dónde es, pero apenas él hable, ustedes van a decir, creo que su acento ya sabemos por dónde puede estar entonces nuestro invitado. Así es que bueno, sin más preámbulo, creo que es hora de darle la bienvenida a nuestro invitado y experto el día de hoy. Oscar, ¿estás por ahí? Sí, hola Juan, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación y bueno, pues yo listo y atento para cuando me digas que me arranque, pues Listo. comenzamos. Listo, mira, imagínate, ¿de dónde podrá ser Oscar? Mira, su acento. Es que solamente quería que hablaras para que para que todos se dieran cuenta más o menos de dónde puedes llegar a ser, puesto que sí sonamos bastante diferente. Entonces, pues nada, tenemos. Estaba fácil, mira, mi Ruth ya de una vez dijo, mira, todos ahí. Estaba fácil, nosotros no reconocemos el acento. Entonces, pues yo quisiera, pues, Oscar, que tú mismo te presentes, nos cuentes un poquito de ti, qué haces, tu trayectoria, cómo va la cosa desde por donde tú estás. De pronto tenemos contextos parecidos y nada, ya arranca cuando quieras, comparte pantalla y te dejamos entonces aquí con estos profes colombianos que son buena onda, como dicen ustedes. Entonces, pues nada, Oscar, bienvenido y Ok, empieza cuando muchas, quieras. muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados en esta tarde con nosotros. Vamos a hablar de un tema interesante e importante, creo yo, no solamente en términos escolares, me parece que también es un tema urgente en términos de pues la población, jóvenes, adultos, niños, pero bueno. Todos los que estamos inmiscuidos en la educación sabemos que es algo urgente. Bueno, yo soy Óscar Casiano Valderas, estudié
comunicación social, después laboré 10 años como periodista, después estudié la licenciatura en arte dramático y dirección escénica y me dediqué 10 años y fracción también. Y pues en estos 10 años, casi 11, de pronto surge una invitación para colaborar con Ediciones Castillo. Y bueno, me integro al grupo hace ya casi 14 años. Y bueno, en este trayecto ha sido, bueno, pues un viaje súper interesante porque bueno, pues es una cancha muy grande la que tenemos para poder proponer libros, para poder comentar propuestas, compartir talleres, pues estar en esta búsqueda constante de formas y maneras de poder acercar los libros a los niños que sean divertidos, que sean atractivos, y que se cumpla además, ¿no? Con esto que decimos. Y por otro lado, también compartir desde la parte académica con todos los compañeros, ¿no? Que pues están dentro del aula en el día al día, trabajando con niños, con adolescentes, este asunto de las materias curriculares, pero también yo siempre digo que la literatura es un asunto maravilloso, pero tiene sus complejidades, ¿no? El poder generar el hábito no es un asunto de un ciclo escolar, es un asunto permanente y creo que también es un asunto de mucho de introspección de nosotros los docentes, porque pues también finalmente estamos leyendo los libros en conjunto con los chicos y también nos vamos autodescubriendo, ¿no? Desde los personajes, al igual que los niños, ¿no? Por supuesto nosotros desde ya una postura como adultos, porque hemos tenido un recorrido en la vida y pues hemos vivido situaciones, hemos vivido, pues una serie de emociones y vamos resignificándolas. Y los niños también, ¿no? De la misma forma, también van, autodescubriéndose y resignificando muchas cosas. Entonces, bueno, ese soy yo. Actualmente soy coordinador editorial y me toca también hacer los contenidos, desde el punto de vista pedagógico y bueno, sin más preámbulo, porque creo que ya me extendí un poco, vamos a comenzar con nuestra sesión. Los micrófonos van perdón, el chat, es el chat el que tenemos por la programación de la sala, el chat es el que tenemos abierto de manera permanente. Yo voy a ir haciendo preguntas durante la sesión y les voy a pedir que vayan respondiendo a estas preguntas desde el chat. Juan Carlos me va a apoyar para poder leerlas. Y bueno, pues el tema de hoy es, como bien lo decía Juan, la comprensión lectora y la importancia de su difusión y del trabajo permanente con nuestros alumnos. La sesión va a correr en 4 momentos, los tenemos ahora en pantalla. Vamos a tener un ejercicio de introducción muy breve, pero importante. Vamos a ver la definición de la comprensión lectora y cómo es que ha cambiado a través de los tiempos. Vamos a ejercitar y hacia el final vamos a tener un segmento importante de estrategias para poder, estrategias e ideas que vamos a compartir con todos ustedes para trabajar, reforzar, incluso hasta reconocer, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Bueno, en este primer momento les pido yo a todos que me sigan en la lectura y después vamos a compartir a ver de qué trata este mini fragmento. Dice, pues que dispare, aunque la punta me traspase el corazón. Kent será irreverente si Lear enloquece. ¿Qué pretendes, anciano? ¿Tú crees que mi respeto teme hablar cuando tu poder se pliega a la lisonja? Yo les pido por favor que ahora lo lean ustedes en voz alta o en silencio y vamos a compartir. A ver de qué trata este fragmento. Bueno, los profes ahí van a leer lo que tú dices van a reflexionar un poquito, vamos a ver, estamos arrancando, gente que se va conectando, le estamos dando un tiempito, voy contextualizando, estamos leyendo este texto. En el chat ustedes van a escribir, bueno, ¿qué entienden? ¿Qué pasó con ese texto? Ahí ¿Qué se les está. viene a la mente? Ahí está nuestra primera pregunta, Juan. ¿Qué situación nos presenta el fragmento? Es para todos ustedes la pregunta. ¿Qué situación nos presenta este fragmento? Que son 4 rengloncitos.
muy corto, pero nos dice un montón de cosas. Vamos a ver qué es lo que para ustedes les presenta, qué situación les representa este fragmento. Para ti, ¿qué representaría, Juan Carlos? Uy, mira, yo estaba leyendo y decía, pero es que como que no entiendo bien esto, ¿será que me guío más por la imagen que por las palabras? Como que me dejo llevar por un poquito el texto y las palabras, pero la imagen como que puede que me ayude a entender mejor. Y digo, pero dispare, ¿será que dispare sea y que me atraviese el corazón será la idea principal del texto? Yo me fui por ahí, entonces Ok. como que de pronto por ahí me inclinaría ya. Mira, Liliana dice que es un poco confusa para ella. Yo creo que para todos, Oscar, nos pusiste como que un texto muy difícil para esta hora y este día. Estaba Pero, difícil. pero fíjate, son solamente 4 renglones, ¿no? Podríamos decir que es algo en apariencia muy sencilla, pero entonces la pregunta será, ¿cómo lo podría entonces interpretar un alumno? ¿No? Voy a regresar muy rápido y lo voy a repetir así muy veloz para que tratemos de captar lo más que podamos de este mensaje que nos dan estos 5 renglones. Pues que dispare, aunque la punta me traspase el corazón. Kent será irreverente si Lear enloquece. ¿Qué pretendes, anciano? ¿Tú crees que a mi respeto teme hablar cuando tu poder se pliega a la lisonja? Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos, creo yo, los que estamos trabajando pues, con alumnos de diferentes grados es, ¿en qué momento yo puedo saber qué tanto está comprendiendo el alumno? ¿Qué tan profundo está llegando en estos distintos mensajes que puede encontrarse en la lectura? Yo ahora he puesto un fragmento muy corto del Rey Lear, pero bueno, lo pongo a manera de ejemplo. Sin embargo, en las lecturas que tenemos en el día al día con los chicos, también se pueden encontrar con vocabulario o palabras que no son del cotidiano, pero que existen y que tienen un significado y que están dentro de un texto y que si el alumno no ha tenido un recorrido de lectura y de comprensión lectora, entonces se le va a dificultar. Aquellos que ya tienen un recorrido y que han aprendido a hacer inferencias, en muchas ocasiones no necesitan ir a un diccionario, solamente leen 3, 4 renglones antes de la palabra que no comprenden y 2 o 3 renglones después de la palabra que no están comprendiendo y entonces entienden el contexto y entonces surge la inferencia. Sí, pero bueno, ahí estamos hablando de procesos de pensamiento que se ponen en juego, justo como lo dice el número 3 hacia su lado izquierdo en el recuadro verde. Es un proceso de pensamiento profundo y se pone en juego el descifrar, el comprender ese fragmento desde lo que entiendo y desde las palabras que no entiendo. Entonces, fíjense, vamos a interpretarlo juntos. En la parte de arriba está el fragmento tal como en la diapositiva que les proyecté. En la interpretación o en una de las posibles interpretaciones va así, pues que hable. Ustedes vayan haciendo la comparación entre el primer párrafo y el segundo. Pues que hable, aunque sus palabras, perdón, me traspasen el corazón, está igual. Ken será irrespetuoso si Lear se pone en plan pesado, si Lear enloquece. ¿Qué pretendes, anciano? ¿Qué pretendes, anciano? ¿Tú crees que mi respeto teme hablar cuando tu poder se pliega a la lisonja? ¿Tú crees que porque soy respetuoso no puedo hablar cuando veo que tu poder cede a quien te trae alabanzas? ¿Nos queda un poco más claro entonces así? Entonces la palabra lisonja está totalmente relacionado con palabras que te endulzan el oído, con personas que tienen estas características para poder meter mentiras, o hacer que una persona sesgue la visión que pueda tener de otras, ¿no? Estas palabras, estas personas que de pronto hablan al oído, pero para poder hacer que la balanza se vaya de un lado hacia otro. Entonces, fíjense cómo una simple y sencilla palabra, ¿no? Mueve todo un contexto si es que no lo comprendemos. Y entonces, bueno, el resultado es que cuando nosotros leemos antes, pues nos vamos dando cuenta que es un texto donde una persona se está peleando con el rey Lear y le está diciendo que no te tengo miedo.
Si tú le estás creyendo más a esta persona porque te está engañando, entonces yo voy a decir la verdad y no voy a tener miedo ante esas alabanzas que te pueda decir esta persona. Entonces, fíjense cómo en muchas ocasiones el asunto de la comprensión lectora no es solo un asunto no solo es comprender lo que me está diciendo el texto, sino además es comprender el texto, descifrar emociones que pueden estar presentando los personajes, cómo es que se conecta con una forma de ser y qué es lo que en realidad me está proponiendo esa escena o ese fragmento. Bueno, si ahora comprendemos un poco más el mensaje o en su totalidad, sabemos que es importante la comprensión lectora, pero ¿qué es la comprensión lectora? O sea, ¿solo es comprender lo que me quiere decir en su totalidad del texto? ¿O intervienen otros procesos aparte de la inferencia y la deducción y el análisis? Vamos a leer estos dos definiciones que nos da en el recuadro de arriba, es Pisa, quien nos da esta definición que dice, es la capacidad de construir, atribuir valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos de texto, continuos y discontinuos, asociados comúnmente a las distintas situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro educativo, ¿no? Cuando decimos textos continuos y discontinuos, los continuos son los libros que generalmente leemos de izquierda a derecha y vamos pasando las páginas. Los discontinuos son todos aquellos textos que presentan la información no de manera secuencial, renglón tras renglón, sino, no sé, por ejemplo, un póster. Puede ir hasta arriba el nombre del concierto y después viene una fotografía y al lado izquierdo viene una frase pegadora para que sepamos qué va a ocurrir en ese concierto o quiénes van a estar o cuál es el éxito del momento. Y en el otro puesto la dirección, puede estar el precio del boleto, puede haber un mapa. O sea, son estos textos que no presentan la información de manera cotidiana. Estos también tienen un reto para los lectores. Y bueno, en la parte de abajo ponemos a Daniel Casani y a mí en lo personal me parece que es un investigador además, ¿no? Es un maestro e investigador que, justo todo el trabajo que hace al estar buscando, observando, investigando, lo pone en acción dentro del aula y nos comparte los resultados en diferentes momentos de su quehacer. Entonces, hay muchos documentos de Daniel Casani que hablan sobre la comprensión lectora y sus procesos. Por ahí, igual, si quien quiera tomar nota, búsquenlo y tiene muchos documentos para poder descargarlos de manera libre y bueno, ahí les van a descubrir también muchas cosas interesantes. Bueno, él nos dice que es un proceso global que se compone de microhabilidades para identificar, analizar, recordar y emitir juicios sobre un texto. También puede expresar su propia interpretación, ¿sale? Que es un tanto lo que hicimos con el primer texto. Bueno, PISA, que es finalmente una instancia referente, que no está casada con ningún país, es una instancia que vigila, evalúa, pero también propone, a partir de los resultados que encuentra en cada país, propone qué acciones podemos tomar para poder trabajar eso en lo que estamos un poco flojos, ¿no? No sé si nos hace falta trabajar la inferencia o la parte crítica, qué sé yo, nos da un resultado a partir de estas pruebas y nos hace una serie de sugerencias. Bueno, para PISA, un lector que ya es competente, que ya ha trabajado todas estas habilidades y ha llegado a los distintos niveles y que además se puede enfrentar a cualquier tipo de texto, tanto literario como científico, nos dice que tiene características muy especiales, pues comprende, emplea, reflexiona y además se interesa por esos textos científicos, políticos, culturales, literarios. También tiene la capacidad de elaborar textos escritos, puesto que en el pensamiento comienza toda esta conexión de ideas y de información que ha recabado durante mucho tiempo y entonces puede generar escritos a partir de ideas o a partir de propuestas que quiera hacer y lo hace de manera muy clara. Logra metas personales, puesto que logra tener una comunicación muy clara, logra unir sus ideas y expresarlas de manera
clara, coherente y consigue lo que quiere, ¿no? Y esas son las metas personales y bueno, pueden ser muchas otras tantas, ¿no? También tiene esta capacidad de desarrollar sus más conocimientos, pues va leyendo no solamente textos literarios, sino todos aquellos temas que le son de interés o que le suenan atractivos y puede ir acrecentando este conocimiento. Y bueno, por supuesto, tiene un potencial personal distinto a alguien que no tiene el hábito de la lectura, porque bueno, sabemos que entre más lees, pues más vas conociendo de esta vida en sus diferentes temas, en sus diferentes áreas, y puede participar en la sociedad. Y ¿a qué me refiero cuando digo puede participar en sociedades? Es una persona que puede levantar la mano y comentar algo con respecto a una nueva política que está proponiendo el gobierno, o que está proponiendo la empresa, o que está proponiendo el comité ciudadano. Y además, puede levantar la mano, puede opinar, puede sugerir y puede expresar si está de acuerdo o no, pero de una manera respetuosa, clara y coherente. Entonces, son 6 características básicas que PISA nos da, pues a la vista, a partir de todas las pruebas que hace y el avance que van teniendo los alumnos, de los diferentes grados, una vez que ya, pues han recorrido, han leído y han logrado construir. Bueno, vamos ahora a vivirlo. Vamos a vivir una lectura y vamos a poner en juego nuestras habilidades lectoras para ver cómo podemos construir y por qué es importante fomentar en todas las lecturas. Digo, antes de que se me vaya, es una pregunta que está más adelante, pero no quiero dejarla pasar. Es súper importante, compañeros, que en toda lectura, en todos los grados, desde preescolar hasta nivel preparatoria, chicos de entre 17, 18 años y pequeños de 3 años hasta esta edad, que es el nivel medio superior, ¿no? Aproximadamente 17, 18 años. Siempre es importante que nos detengamos en momentos estratégicos y preguntemos. ¿Qué está pasando con este personaje? ¿Qué está pasando con esta situación? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo lo está viviendo el personaje? ¿Te esperabas este final? ¿Por qué está procediendo de esta manera? ¿No? ¿Qué va a ocurrir a continuación si ya vimos que se desencadenó un problema y ahora qué va a pasar? O sea, detenernos en momentos estratégicos siempre nos va a permitir por un lado, saber qué tanto nos están siguiendo en la lectura los alumnos, enseguida qué tanto están construyendo en su mente con respecto a identificar, organizar, seleccionar personajes o circunstancias, hacer inferencias, empezar a construir, ¿no?, una idea sobre un personaje, crear un perfil desde el imaginario. Y entonces esto nos va asegurando que nos van siguiendo y que si hay necesidad de regresar o hacer una pausa para encaminar, decirle, bueno, sí, pero vamos a escuchar a los demás, pues hay que hacer ajustes, qué sé yo, ¿no? O escucharlo solamente, también es importante, ¿no? Para ver por dónde se están yendo ellos en la lectura y en el análisis que están haciendo desde la parte, cognitiva. Bueno, ahora en este ejemplo, yo lo puse a partir de un juego tradicional que es el Veo Veo. Entonces, ustedes van a ver las imágenes y van a leer los textos que acompañan estas imágenes y yo me voy a detener en algunos momentos para hacer algunas preguntas. Entonces, bueno, dice acá, la protagonista de la historia que vamos a leer hace un viaje en el que va contando lo que ve a su paso. Lo cuenta en dos sentidos. Por un lado, narra lo que va sucediendo y describe cómo se va encontrando, qué se va encontrando. Y por otro lado, va enumerando lo que ve, similar al juego de veo veo. Pues allá vamos. Esta historia se llama Dos conejos blancos de Jairo Buitrago. Bueno, es un autor muy prolífico. Ha iniciado su carrera desde hace muchísimos años. Ha ganado premios en diferentes partes del mundo, muchos de ellos los más importantes. Y bueno, es ilustrador, es escritor, promotor de cultura y ha hecho un montón de cosas. Entonces, esta historia comienza así. Dice, cuando viajamos, yo cuento lo que veo.
Ahí está. Yo les pido que observen todo lo que puedan y todos los detalles que les sean posible captar desde su mirada, de los personajes, del fondo, lo que hay al fondo. En este caso hay una sombra, dos sombras, la del niño y el papá. Y vemos que ahí hay una banqueta, una coladera, y van muy contentos. 5 vacas, 4 gallinas y otro animal que no conozco. Ni ahí hay personas, hay animales, hay cajas, y hay un animal que está ahí. Y sobresale, pues, más por el color que tiene. En esta, por favor, solo aparece una palabra que es frontera. Y ahí vemos que en una de las lanchas improvisadas, con llantas y con tablas, está la niña, su papá y el mismo animal que aparece en la diapositiva anterior. Cuando viajamos, cuento a la gente que está en las vías del tren. Hay gente, me dice papá, que vive en las vías del tren. Y aquí me detengo un poco para que ustedes, por favor, observen todo lo que puedan. Los colores, las personas, el semblante que podemos ver de las personas. Aparece nuevamente un animal por ahí. Bueno, hay dos. Uno está del otro lado de las vías, hacia la parte superior izquierda, y hay otro animal que es el que aparece desde el inicio, o casi desde el inicio, que es un coyote. Ahora, Juan Carlos, voy a repetir las mismas imágenes y yo me voy a detener y te voy a decir, veo qué, y tú me vas a responder, estoy viendo un tren, una niña, que pasa esto o que está sucediendo tal cosa. ¿Vale? ¿Estás listo, Juan Carlos? Claro que sí, acá ya estoy lístico y preparado. Vale, dice, cuando viajamos, yo cuento lo que veo. 5 vacas, 4 gallinas y otro animal que no conozco. Veo qué, Juan Carlos. Yo veo el mismo animal que salió anteriormente. Ok. Cuando viajamos, cuento a la gente que está en las vías del tren y veo qué. Veo que el animal sigue viajando con ellos y que ahora se aparecen más personas. Hay gente, me dice papá, que viene en las vías del tren. Ok. ¿Viste algo aparte de lo que yo había dicho y de lo que yo había leído, Juan Carlos, hasta este momento? ¿Algo más? Pues, ¿Notaste algún detalle extra que yo no haya comentado, que no haya hecho algún señalamiento? pues de pronto, y aquí sí yo creo que viene como el interés de cada uno y lo que le llama la atención, porque desde la primera, digamos, desde la primera imagen, cuando decía que cuando viajamos, yo dije, tienen forma como de avión sus brazos y lo que tú Ujú. llamas una banqueta, nosotros le decimos un andén. Ok. Entonces decíamos como, eso puede como hacer como que si fuera una pista de un avión, como que se estuvieran yendo. Entonces, de lo que tú dices, veo y escribes, también hay una parte donde yo como lector estoy haciendo una interpretación propia y puede ser errada, pero definitivamente es la mía, es lo que yo de pronto estoy entendiendo y lo que estoy viendo de pronto un poco más allá o lo que yo me estoy imaginando. Ok, importante. Todos vamos a hacer, sin excepción, vamos a hacer interpretaciones. Por ejemplo, me regreso acá un poco. Todos vamos a hacer interpretaciones de esta imagen y vamos a coincidir en algunas cosas y en otras no. Puede ser porque, y pasa también desde lo escrito, ojo, no solamente con la imagen. Pasa que de pronto yo puedo poner el foco, por ejemplo, mi foco fue el coyote, el papá y la niña, que son los personajes centrales, pero de pronto va a haber alguien que diga, ¿no? Y allá al fondo veo una señora que tiene un bebé, y de pronto al fondo yo del otro lado veo que hay ropa tendida y hay una niña que está jugando y hay una portería improvisada.
Y entonces, en algunas cosas, en las interpretaciones de un texto, desde lo visual o desde lo escrito, en algunas cosas vamos a coincidir y en otras no. Puede ser porque, por supuesto, ¿no? La mirada de cada quien se va a centrar en algo que les llama la atención, pero también lo vamos a hacer desde lo que conozco de la vida real. Y eso pasa con todos los libros, sobre todo los de literatura. Pasa con todos los libros que me van significando personajes, situaciones, emociones, momentos, o por ejemplo en este caso, llega a pasar en el trabajo que he hecho con lectores, ¿no? Tal cual, con alumnos, vaya, que de pronto le significa mucho a alguno la hamaca y esa postura de descanso y entonces les llama la atención antes que todo eso, pero alguien más le llama la atención y está su mirada puesta hacia lo lejos donde está una persona acostada dentro de un sleeping y entonces, ¿saben? Las interpretaciones van desde lo que me llama la atención de lo visual o del texto o de lo que me significa de la vida real y que es lo que yo conozco y de inmediato el pensamiento lo enlaza, ¿sale? Son también parte de los procesos mentales que ocurren cuando estamos trabajando la lectura y por eso mi insistencia siempre de que hagamos pausas cuando consideremos que puede ser un pasaje importante o que los personajes están a punto de sufrir un cambio o pasaron por un cambio radical y la historia dio un vuelco y entonces me detengo y empiezo a revisar a través de preguntas qué van sintiendo, cómo lo están viendo, qué están pensando, qué están reflexionando, qué están haciendo palpable con la vida que tiene cada uno de mis lectores y qué es lo que está sucediendo y de qué manera lo están expresando también, desde lo oral o escrito, ¿sale? Bueno, continuamos. Dice, y si me canso, miro hacia arriba y cuento las nubes. Yo aprendí a contar hasta el 100. Y aquí vemos a la famosa bestia, que es este tren con muchos vagones, con muchas personas que van hacia el norte del país y quieren cruzar hacia Estados Unidos. ¿A dónde vamos? Pregunto a veces y no me responden. Papá trabaja mientras esperamos, como casi todos los días. Ahí hay un niño. Lo cuento. Uno, no hay otro. Y ahí vemos los detalles. El niño se queda conmigo. Contamos los autos que pasan, los perros que pasan, pero creo que él no sabe contar bien. Y él me enseña su cajita. Tiene dos conejos blancos. Ahora vamos a enfocar la mirada nuevamente, la misma mecánica, Juan, por favor, pero ahora solo céntrate en los colores y los tonos y las emociones. Ok, ¿Sale? perfecto. Colores, tonos y emociones de los personajes. Va. Ok, aquí la pregunta es directa. ¿Qué ves en esta imagen, Juan? Veo azul y el azul como que representa un poco como de alegría, el tono es como de amabilidad y las emociones entre tranquilidad y paz. Me la juego por ese lado. Ok, muy bien. ¿Y acá? Acá ya la cosa cambia, ya el verde y el amarillo ya como que no le dan tanta vida a la imagen y de pronto como entre los rostros y las cabezas, las posturas de los personajes, como que ya se ve más entre preocupación, resignación, melancolía. Ya no es definitivamente como la anterior entre de pronto alegría y esperanza, esta ya no transmite lo mismo. Ok. Juan, ¿te alcanzas a darte cuenta que casi de la mitad de la ilustración hacia el lado derecho está en unos tonos más claros y hacia el lado derecho empiezan a obscurecer, aunque son verdes, diferentes verdes, pero Sí. si te alcanzas a dar cuenta que hay luz y hay sombra, Sí, sí, sí. Así sí veo que hay verde en un lado y amarillo en el otro. ok, hay luz y sombra. Listo. Bien, ¿y acá? Bueno, acá sí, mira, la mano en la niña, la mano en la niña refleja y pensando un poco en como profe.
El cansancio, el sueño. Los niños se refriegan los ojos cuando tienen sueño, cuando están cansados. Entonces, la cara de la niña como con cansancio y el padre como preocupado mirando los policías que están al otro lado, como que refleja preocupación. Entonces, definitivamente ahí es donde se enfoca un poco la mirada, más las emociones, porque acá los colores, aquí yo digo, ok, el blanco de pronto me llama la atención, pero en este caso me la juego por las emociones. Ok, muy bien. Yo les voy a hacer una pregunta a todos los compañeros, En el que están, chat, o compañeras dejémoslo que los que están, preguntemos a los sí, profes. que están conectados. La pregunta para ustedes es, ¿qué pasa con este animal que está siguiéndolos en todo momento? Es un coyote. Por qué ese coyote está presente todo el tiempo? Es pregunta para todos los que están conectados. Yo voy a pasar a la siguiente diapositiva en lo que ustedes, por favor, compártanos. ¿Qué quiere decir en esta historia el coyote? Apareció desde la segunda lámina. En la primera lámina vimos que estaban el papá y su hija con los brazos abiertos y ya nos decía Juan, ¿no? Como si estuvieran volando con los brazos extendidos, muy felices, y van caminando hacia adelante. Y en la siguiente diapositiva comenzó ahí a aparecer el coyote. Y no ha dejado de aparecer casi en todas las ilustraciones que hemos presentado. ¿Qué hace ese animal ahí? Entonces, eso es para ellos. Para ti, Juan, vamos a esta, en lo que ellos nos responden. Listo, dejémosles ahí tiempito. Mientras nosotros vamos hablando, ya saben, ellos van haciendo ahí sus participaciones en el chat. Y qué bueno, serán lo que nos compartan, serán sus inferencias, ¿no? Claro, total, por supuesto. Ok. Dejémoslos así que participen. Bueno, en esta para mí, hmm, mira, el hecho de que, de que al papá ya no se le vea la cara, pero que estén haciendo como un trato o algo, como que los niños, no sé, como que la niña está feliz, como que se olvida un poco de la realidad. O sea, como que ella se enfoca es en el niño. Y Ujú. el niño se nota como un poco confundido, como diciendo, ve, esta niña qué hace acá, ¿de dónde salió? ¿Por qué está acá? Y demás. Entonces, también lo veo por ese lado, como que los rostros y las emociones reflejan más que, en mi caso, los colores. Acá sí los Ok. colores los veo, no sé, me voy por las emociones también. Va, perfecto. Esta última, ¿qué vemos acá, Juan? Aquí, pues ya veo más, olvidándonos del texto y demás, veo colores más vivos. No Ujú. sé, como que veo que ya hay más vivos los colores y ya como que veo una conexión entre los niños, como que ya se enfoca en otra realidad, ya el papá se desapareció, o sea, como que la emoción de los niños es muchísimo más fuerte y como que siguen en un mundo de pronto diferente, como que la vida sigue y como que ya están en otro ambiente. Ok, muy bien. Excelente. ¿Ya hay algún comentario de casualidad, Juan, en Claro el que chat? sí. A ver, Mira, por favor. tenemos tres, te los voy a leer. Mira, dice Luisa, el coyote puede estar percibiendo las emociones del padre y de la hija. Eso dijo Luisa. Liliana dijo, está al acecho. Y Ángela del Mar dijo, para mí el coyote es la relación de la situación de inmigrantes por la cual están atravesando, porque pasan la frontera y todo lo que esto genera. Ahí Ok. tenemos. Uy, Liliana dice, ese juego de los niños representa la realidad que vive en el momento. Ah, mira, bueno, ella también dijo esto. Bueno, entonces, ¿qué era el coyote? ¿Nos vas a decir o qué? Ah, Ajá. Bueno, aquí tenemos esta imagen y es, por supuesto, ¿no? Igual, emociones que están presentes. Sí, vamos a hablar sobre estos detalles también de las emociones y del coyote. Entonces, el coyote, siempre, dentro de las historias, desde el libro álbum hasta en los libros que solamente tienen escritura y que no hay ilustraciones, o sea, libros para chicos de secundaria o preparatoria, pues, en todos los libros siempre van a haber símbolos, personajes o objetos que simbolizan algo dentro de la historia o que representan algo para algún personaje en específico. En este caso, el coyote pasa a ser el símbolo de un personaje que siempre está presente con los que están yendo hacia otro lado, los migrantes. Y que lo decía muy bien, no recuerdo el nombre de la maestra, pero lo dice muy bien.
Ese es la representación de las personas que están atentas para poder atrapar a las personas y ayudarlos, entre comillas, ¿no? Ayudarlos a pasar la frontera, ¿no? Pidiéndoles dinero, pidiéndoles, de pronto, sobre todo dinero, ¿no? Para ayudarlos a pasar. Y es ese personaje que aparece ahí, ¿no? Entonces, el coyote es eso, es la representación de estas personas que se dedican a pasar a personas a la frontera, mejor conocidos como los coyotes. ¿Por qué creen que algunas imágenes en el fondo, los fondos es blanco? ¿Por qué crees, Juan, que como en esta, el fondo es blanco? Bueno, aquí jugando un poco con lo que percibimos y lo que acabas de decir, toda la atención se va a los personajes y no queremos que haya un distractor, queremos que se centren que ellos son los protagonistas, no vemos al principio, sin conocer el resto del cuento, no sabemos las emociones, no sabemos los tonos, que ya vimos más adelante, ¿no? Que el azul, que el amarillo, acá blanco, como que no me hago una idea todavía de qué va a pasar, sino sencillamente disfruto, veo los personajes y los interpreto como a mi modo, como que todavía no sé para dónde va la historia o de dónde arranca, sino sencillamente es una interpretación libre. Ok. Pasa más en los libros álbum, en esta pregunta que estoy haciendo. ¿Por qué el fondo en este caso es blanco? Casi siempre en los libros álbum vamos a comenzar las primeras páginas con fondos blancos y conforme va avanzando la historia van apareciendo escenarios. La intención que tienen estos libros al presentarnos el inicio con fondos muy blancos o de plano muy escuetos de otras imágenes es porque poco a poco la mirada, conforme vamos pasando las páginas, vamos construyendo imágenes mentales y va apareciendo en la siguiente página el papá y la niña y al fondo entonces ahora están unas vacas y unos árboles. En la siguiente está el papá y la niña y ahora ya no es blanco, sino es una parte blanca y van apareciendo más personajes, más escenarios, hasta que generalmente termina una de dos, igual como ahora, ¿no? Con un fondo blanco o termina con una atmósfera completamente diferente al inicio. Es como una secuencia de imágenes que nos va a presentar cada vez más elementos o escenarios de fondo que nos va a ir contando, que nos quieren más bien decir todo lo que está ocurriendo o que va a ocurrir durante el trayecto de esa aventura o de esa historia o de ese camino que van a cruzar los personajes. Entonces, eso, insisto, generalmente pasa con los libros álbum. En el caso de los libros que tienen más texto que imagen, bueno, ahí las ilustraciones son un complemento, ya sea para reforzar algo importante de la obra o para mostrarnos algo que está a lo que está haciendo alusión la historia. ¿Vale? Pero importante que de pronto también los alumnos aprendan a leer las imágenes, porque en muchas ocasiones de pronto los alumnos tienen la tendencia a irse pues, solo por la observación desde lo estético nada más. Y claro, es un primer paso y hay que dejarlos que vean, que observen, que nos digan qué les está transmitiendo esas imágenes, pero también tienen que aprender a leer todos esos detalles y también saber qué conexión tiene con el texto que estoy leyendo. ¿Sí? Es la representación de algo importante que me está diciendo ese momento la historia, o es un equilibrio que quiere hacer ese libro para una escena muy fuerte y de pronto hay un árbol frondoso al lado. Es un símbolo de algo que está dentro de la historia y los alumnos tienen que encontrar también la lectura de esas imágenes para saber qué significa dentro de toda la obra. No sé si me explico, Juan. Sí, y mira que estaba leyendo un poco lo que decía Liliana, que dice que por el cambio de lugar, migrar de su país a otro, se notan los cambios y la nueva realidad. Entonces sí tiene todo el sentido con lo que estás explicando y con lo que tú mencionas de cómo va cambiando y de cómo se van complementando. Y creo que la lectura de imágenes también puede hacer que los estudiantes entiendan mejor y no solamente sea texto, que muchas veces es lo que hacemos los profes, como que nos centramos mucho en el texto y se pierden algunos datos con los que podemos conectar con los estudiantes. Ujú. Entonces, ¿sabes? Por eso es importante, vuelvo a insistir otra vez, que
nosotros como docentes nos detengamos en momentos estratégicos de la historia. Cuando están sucediendo cosas importantes, nos detenemos y preguntamos, ¿qué onda, chavos? Entre más cercanos seamos también con las preguntas y el tono que usemos es mucho mejor. ¿Qué está pasando con este personaje? Dio un vuelco la historia, pero ¿qué va a pasar? O sea, ya resultó que el bueno no era bueno, sino que era malo, o resultó que apareció de la nada un extraterrestre y ¿qué pasa? ¿Por qué un extraterrestre ahora si nadie nos anunció que esto venía? ¿Qué onda? Resultó que el papá llegó, se fue, qué sé yo, ¿no? Es importante que sepamos qué está pasando por la mente de los chicos cuando están haciendo esa lectura con esos personajes y esos vuelcos dan las historias. Y bueno, pues por supuesto, ¿no? Vamos causando también intriga para que ellos sigan queriendo saber qué más sigue, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Por ejemplo, miren, en este libro, del de Dos Conejos Blancos, aparece esta ilustración que ustedes ven al lado derecho, que es un atrapasueños, y aparece al inicio de la historia, en la solapa del libro, y aparece en la última página. Y entonces, bueno, la muñequita es del folclore guatemalteco, pero también hay brasileñas y hay mexicanas, pero bueno, en este caso, el autor quiso hacerle una especie de homenaje al folclore guatemalteco. Entonces, estas muñequitas espantan el insomnio y las pesadillas de quienes no pueden dormir por las preocupaciones que tienen, y dentro del libro aparece al inicio y al final. ¿Qué mensaje puede aportar a la historia esta imagen? Para que todos nos contesten en el chat, por favor. Repito, ¿qué propósito tendrá o de qué manera suma a la historia el que aparezca esta ilustración? ¿Tú tienes alguna idea, Juan? Pues mira, yo creo que siempre vamos a decir todos, yo soy visual. Sí, todos somos visuales, obviamente, porque las imágenes nos llaman mucho la atención, así haya un texto, igual que en una película, las letras así sean en nuestro idioma, las vamos a ver y le vamos a leer los subtítulos de una película, así se esté en español. Entonces yo creo que sí hay elementos que nos llaman la atención y, por ejemplo, que la muñeca sea colorida y que de abajo nos haga una explicación, pero yo a la derecha lo tenga, entonces yo digo, ok, entonces es así, sí me la imaginaba así, o definitivamente no me la imaginaba de pronto yo con el gorrito, me la imaginaba diferente, pero mira, tiene un gorrito y voy a recordar esta muñeca porque se asemeja a algo y mira, me llamó la atención que tuviera un gorrito. Entonces, creo que definitivamente el que haya un componente de imagen definitivamente nos ayuda mucho. Y aquí Liliana dice algo y sí me voy a detener porque nos preguntan mucho, Oscar, para que lo tengas por ahí en el radar, Sí. desde preescolar. Porque siempre los profes de preescolar tienen unos retos muchísimo más grandes por la edad de los estudiantes y o los objetivos que queremos alcanzar. Entonces te la dejo ahí mientras tanto, mientras leo lo que dice Liliana. Dice Liliana, yo como profe de preescolar amo los libros con imágenes que despiertan la imaginación, la expresión e interpretación que mis pequeños hacen. Las historias que se tejen en torno a un libro pueden ser múltiples. Así los traduzco, así los introduzco a que amen leer. Ok, Imagínate eso. genial. Muy bien, felicidades. Sí, la lectura, yo desde un punto de vista muy particular, creo que la lectura de literatura es algo mágico, pero poder hacer que el otro, y cuando digo el otro me refiero desde un alumno hasta un amigo o incluso hasta un familiar, un hermano, a veces no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo fomentar el hábito. Entonces, bueno, felicidades en general para todas, ¿no? Pero la compañera que nos comparte, pues felicidades porque además es algo que de pronto no está en la mira de las familias de nuestros alumnos, ¿no? El libro de literatura muchas veces pasa como un objeto de lujo, pero en realidad es un objeto que nos permite formarnos como seres humanos, ¿no? Construirnos, descubrirnos, formarnos, puesto que un libro de literatura está cargado de emociones. Y esas emociones las transmiten cada uno de los personajes y en muchas veces, en muchas ocasiones nos vemos reflejados en ellos.
por cómo es, por su carácter, por su proceder, por la situación por la que está pasando, difícil o muy buena. Y pues bueno, ahí es donde nos vamos autodescubriendo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué aporta? ¿Hay algún comentario más, Juan? Déjame ver. Sí, mira, la profe María Isabel Duque dice, las imágenes son muy versátiles. La historia puede ser muy diferente en varias ocasiones, deja más a la imaginación. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Qué aporta en especial esta ilustración de esta muñequita al inicio y al final? Lo que nos quiere decir esta muñequita em, es un aliciente para todas las personas que cruzan o intentan cruzar la frontera. La pregunta es, las personas que están viajando en la bestia o que están pasando por estas penurias en el desierto, ¿tendrán sueños bonitos? ¿Tendrán tranquilidad en ese momento? Entonces, fíjense, como un detalle tan pequeño o tan poco perceptible aporta un montón a la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de pronto nos encontramos con un migrante y le obsequiamos un, una muñequita de estas? ¿No? Puede ser un aliciente, ¿no? Un detalle humano que puede convertirse en un aliciente, en una esperanza, ¿no? En un objeto que pueda ayudarlos a cruzar el camino. Entonces, ¿saben? O sea, esos detalles que de pronto tienen los libros escondidos o pareciera que están escondidos cuando los encontramos y hacemos que los alumnos, o los ayudamos para que cobre un significado dentro de la historia. Bueno, pues ahí igual, ¿no? Hacemos que los chicos se vuelvan observadores de todo lo que tiene el libro, no solamente lo que está escrito, sino las ilustraciones, la portada, la contraportada, el solapas, si tiene solapas, qué hay en las solapas, ¿no? Hay más información, hay una fotografía, hay una ilustración, pero ¿qué tiene que ver esa ilustración con la historia? No sé si se han fijado que en muchas ocasiones, cuando terminan el libro y en la última página están los datos en algunas ocasiones, están los datos de la imprenta y arriba de los datos de la imprenta aparece una ilustración pequeñita. ¿Y quién de ustedes se ha preguntado qué relación tiene esa imagen con la historia? ¿O será parte del sello de la imprenta? La respuesta es raro que esa ilustración sea de la imprenta. Generalmente tiene un vínculo directo con la historia. Entonces, ahí nada más lo dejo de tarea. Bueno, a ver, ahora hemos tenido una experiencia de lectura por los tiempos, yo no me he metido tan profundo. Ahora nos vamos a ir directo a las estrategias para poder ponerlas en práctica dentro del aula. Pero ven, a ver, tuvimos una experiencia de lectura a través de las imágenes. Las preguntas que fuimos haciendo, yo espero que nos hayan ayudado a reflexionar un poco sobre la importancia de fomentar el hábito de la lectura, la comprensión lectora, y la comprensión lectora siempre la vamos a construir, o ese andamiaje que necesitamos echar a andar para llegar a una comprensión lectora global, siempre, siempre va a tener que ver con las preguntas que yo hago y el tipo de preguntas que yo hago. Recordemos que dentro de la comprensión lectora hay 4 tipos de preguntas que por regla debo hacer. El primer tipo de preguntas son aquellas que son literales y que son las más sencillas y las más rápidas y las que todo alumno seguro o la mayoría va a responder. ¿Quiénes son los personajes principales, los esporádicos, los accidentales? Inicio, desarrollo, clímax o nudo, igual eso va a ser muy evidente o generalmente es muy evidente. Todas esas preguntas son literales. Las inferenciales son las más importantes, que corresponden al segundo nivel de comprensión lectora. Cuando hacemos preguntas inferenciales, estamos poniendo en juego habilidades de pensamiento como el análisis, la reflexión, y cuando hacemos ese análisis y reflexión, hacemos una comparación de lo que está escrito contra lo que yo conozco en la vida.
o de mi vida, de mi trayectoria de vida, ¿cómo es que yo lo concibo? ¿Cómo concibo que ese personaje está actuando de una manera negativa o positiva y si puede tener consecuencias o no? Eso yo no necesariamente necesito haber pasado o haber hecho alguna maldad o algún acto, ¿no? negativo, pero sé que en la vida lo he visto con alguien más, lo he escuchado o a mí me han enseñado una serie de valores y entonces mi historia de vida tiene este referente y lo comparo contra esto que está escrito y surgen las inferencias. Por eso hacemos una análisis y reflexión de los personajes, de las situaciones, de las circunstancias o de los vuelcos que da la historia de pronto de una manera inesperada. Y ahí es donde me tengo que detener, a preguntar y saber qué onda, qué está pasando, qué está ocurriendo, cómo están pensando esto, chicos. Oigan, ¿están de acuerdo o no? ¿Se esperaban esto? Oigan, vamos a escribir algo muy rápido para ayudar a este personaje porque estamos o no de acuerdo, o podemos hacer una serie de actividades y preguntas en este tono inferencial. Y fíjense, entonces tenemos las preguntas de nivel literal y las de inferencial, y entonces ahora sí, hacia la mitad del libro o casi al final del libro, podemos pedir a nuestros alumnos que comiencen a hacer juicios de los personajes, puesto que ya tienen la mayor cantidad de información, ya han hecho análisis, ya han hecho reflexión, han hecho inferencia, ya tienen un buen volumen de información de la historia de los personajes y su forma de proceder, y entonces pueden emitir un juicio. Antes no. Y ojo, no es que esté prohibido o que no podemos hacer juicios en la página número 8 o 10. Claro que los podemos hacer, pero todavía no tienen los suficientes datos como para emitir un juicio, ¿no? Podemos hacer a lo mejor alguna actividad para corroborar al final si estuve, ¿no? Si atiné o no sobre cómo veía yo al personaje principal y cómo terminó. O sea, sí, pero eso es muy fácil de hacer. Lo interesante es que el alumno aprenda a que tiene que localizar la información principal, lo literal, después analizar y reflexionar para entonces emitir un juicio. Antes no. Entonces, si a la mitad o después de la mitad del libro comienzo con preguntas de, a ver, vamos a hacer juicios sobre estos personajes, ¿qué está pasando? Y entonces al final vamos al último nivel de comprensión lectora, que es la parte creativa, la parte de crear. Y entonces ahora sí, escríbele una carta al personaje para saber cómo le fue una vez que llegó a ese lugar donde quería llegar. Ya migró, ya está en Estados Unidos. Escríbele una carta. Y entonces, ¿saben, compañeros, compañeras? La carta va a tomar otro significado. No va a ser una carta donde solamente, ay, es que la pasó muy mal y yo vi cuando iba cruzando con las vacas y la lancha en la que, improvisada por la que tuvo que pasar, igual pudo haberse hundido y pudo haberse quedado ahí, qué sé yo. No, el producto final, que es de crear o el nivel creativo, tiene que ver con toda la información que yo tengo ya de la historia. Ya identifiqué, ya localicé, ya jerarquicé, ya analicé, ya reflexioné, ya emití juicios, ya tengo una construcción personal de los personajes y de esta historia. Y tengo una postura ante esa situación o esos personajes. Y entonces ahora sí, al final me voy con ese producto final que tiene que ver con la parte creativa. Puede ser una maqueta, una máscara, no sé, lo que les venga a la mente, una carta al personaje o reescribe la historia, pero ya no va a ser solo desde el impulso. Ya no va a ser solamente desde este impulso estético que yo pueda tener como alumno o de esta parte muy creativa. No, sí influye e importa, claro, no lo descalifico, pero imagínense que de pronto, no sé, voy en la página 20, pensemos que tiene el libro 100 hojas, por poner un ejemplo, y en la página número 20 le digo, escríbele una carta al personaje, pues se lo va a escribir con la información que tiene. Y será, puede ser interesante hasta esa información que tiene. Pero lo más importante, lo que quiero decir con esto es que lo más importante es que no nos adelantemos a procesos por los cuales los chicos no han terminado de pasar. O sea, el producto final tiene que ver o tiene que estar sustentado
con todo lo que ya vivió y lo que leyó y lo que respondió y lo que analizó, lo que reflexionó, las posturas que tiene de cada uno de con cada uno de los personajes. Y ahora sí, entonces, va a tener más carnita de dónde jalar el alumno para poder crear. Y entonces cuando le pregunto a mi alumno, tu carta está padrísima. ¿Por qué le escribiste así? O sea, ¿de dónde te nació esta idea de escribirle esto a este personaje? Es más fácil que el alumno responda y diga, porque cuando este episodio ocurrió, yo me di cuenta que esas cosas no debieron de suceder, porque fíjese que a mí y entonces el personaje, ¿saben? Ayudamos a que el alumno en su pensamiento pueda tener más información, pueda engancharse a esa información y sea su sustento. Porque, bueno, no sé ustedes, pero a mí me pasa en muchas ocasiones que cuando un alumno solamente lo hace desde el impulso, le cuesta mucho trabajo decirme cómo logró esa construcción. Y entonces, generalmente pasan dos cosas, que lo hizo desde el impulso y puede ser algo muy bonito visualmente, pero le cuesta trabajo justificarme cómo lo hizo porque no está pasando por todos los niveles y habilidades que se ponen en juego. Y hay otros alumnos que, por supuesto, son introvertidos y les cuesta trabajo, pero yo también identifico cuando este tipo de alumnos pues, tiene este asunto, es introvertido y sé que le cuesta, pero me estoy asegurando que durante la clase o en el trayecto de lectura, sí le estoy preguntando y sí están sucediendo procesos mentales desde la lectura. Entonces, bueno, me voy a la siguiente. No sé, preguntas hasta aquí. Nos vamos ahora en la siguiente diapositiva. Son puras estrategias para poder identificar, para poder reforzar y para poder ponerlas en juego dentro del aula. Por favor, Juan Carlos, si me voy a tener solamente un minutito para ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí. Claro que sí, yo te voy avisando, por el momento pues tenemos es participaciones. Y mira, hay algo que dice la profe Liliana y es sí o sí hacer una retroalimentación al final de la lectura fortalece la comprensión y abre las posibilidades de fortalecer las habilidades lectoras en los chicos. Entonces, definitivamente nos vamos robando cositas a lo largo. Decir desde el impulso a ya tengo más argumentos y ya tengo más elementos para construir un juicio, definitivamente es algo que, pues, que nosotros nos sirve mucho como profes. Entonces, nada, pues hasta el momento no hay lecturas, no hay, digamos que no hay preguntas acerca de lo que hemos visto de lectura, pero sí hay participaciones y muy buenas por parte de los profes. Excelente. Bueno, de todos modos se queda abierto. Si alguien quiere comentar algo, adelante, por favor. Háganlo con toda confianza. Y bueno, lo platicamos o lo mencionamos, como ustedes nos digan. Bueno, ahora yo he puesto aquí estas tres columnas con algunas ideas estrategias para trabajar la comprensión lectora. Al centro están algunas ideas para monitorear la comprensión lectora de nuestros estudiantes y hacia el final, en la tercera columna a su lado derecho, actividades extra para reforzar la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Entonces, me voy a ir de izquierda a derecha. Algunas de las estrategias es hacer un alto, formular preguntas acerca del texto, auxiliarlos con la identificación de puntos claves dentro de la trama, localización, jerarquización o identificación de lo que yo les estoy pidiendo que me digan. No sé, ubicas al personaje que detonó esta acción, ¿en qué momento fue? ¿Por qué consideras que lo hizo? ¿Hay suficiente información o necesitamos saber más? Y si no la tenemos toda al momento, ¿tú qué opinas o por qué crees que lo haya hecho? ¿Por qué este personaje lo hizo así? ¿Saben? Ponemos a su pensamiento en acción y entonces ese lector o estos lectores comienzan a detonar todos estos procesos, ¿no? Echamos a andar la maquinaria. Echar manos de esquema para organizar sus ideas, pues igual a muchos alumnos les cuesta, no es que no sepan qué decir, más bien hay mucha información y no han aprendido a seleccionar las palabras o la forma en cómo decirlo, y por eso es que les cuesta trabajo. Ahí lo que yo ubico es que utilicen organizadores, todos los que puedan, para ayudarlos a estos chicos que les cuesta trabajo mucho, o mucho trabajo, perdón, organizar sus ideas y aterrizarlas de manera escrita u oral. Ayúdenlos con organizadores de estos sencillos que tenemos en cualquier programa de PowerPoint o alguno que nos inventemos al momento, pero bueno, la cosa es ayudarlos para que ellos puedan aterrizar
las ideas que tienen en su cabecita. Luego, pedir que hagan anotaciones dentro del texto. Eso también, si es posible, digo, en algunas ocasiones alguien por ahí, ¿no? Se opondrá, no lo sé, pero es importante que ellos que escriban dentro del libro. Invítenlos a que escriban dentro del libro, que no tengan miedo a que el libro esté, entre comillas, rayado, entre comillas, ¿no? Que pongan sus notas para que recuerden si es que tienen que regresar al libro cuando tengan que entrar a una evaluación de comprensión lectora de ese libro, si es que alguien tiene o aplica evaluaciones de comprensión lectora. Siempre es importante que los chicos tengan esa fuente y que tengan sus notas dentro del libro, que lo subrayen con colores, que ellos tengan sus propias marcas. No sé, yo me voy mucho por los semáforos. El verde es que es algo súper importante. El amarillo es que es algo esporádico que sale, pero bueno, considero que da por ahí ayuda a algún personaje esporádico o ayuda a que sucedan cosas. El rojo son todos los vuelcos de tuerca que da el libro y son situaciones extremas que me ayuda a identificar en qué momentos se desatan escenas que ayudan a que termine la historia o a que sucedan más problemas, ¿no? A mí me funciona muy bien el semáforo con mis lectores y bueno, yo lo comparto. O cada quien puede poner los colores que le signifiquen algo. Bueno, seleccionamos párrafos y pedimos que sustituyan algunas palabras por sinónimos, si es que nos da el tiempo. Esto también es muy bueno. Ayuda al vocabulario de nuestros alumnos, pero también a corto, mediano plazo nos ayuda también a que solitos hagan inferencias por estas palabras que de pronto les suena, no sé qué significa, pero me suena acá, y entonces comienzan, ¿no? A buscar palabras que puedan coincidir y los sinónimos y antónimos siempre van a ser muy buenos para acrecentar el vocabulario o para ayudarlos a hacer deducciones. Bueno, en el monitoreo, bueno, siempre es importante preguntar sobre el tema principal, ayudarlos a que busquen otras fuentes de información si es que es necesario, hacer lecturas en voz alta, invitarlos también a ellos, hacer una lectura en voz alta grupal, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y ahora vamos a leer entre 10 alumnos y yo como docente. Entonces, vamos a leer, yo leo las dos primeras páginas y así uno por uno los selecciono antes de que inicie la lectura. Entonces, Juan de la 2 a la 3, Pedro de la 4 a la 5, María de la 6 a la 7 y así nos vamos y hacemos una lectura en voz alta y todos los demás nos siguen en silencio con su dedo índice, por favor. Aunque sean superlectores, no importa, todos con el dedo índice, porque incluso vamos a jugar y de pronto vamos a tener un invitado, ¿no? Y quien veamos que está descuidado, pues a él le decimos que nos siga. A ver, ¿dónde nos quedamos? Entonces, bueno, trabajamos la atención con eso. Bueno, también podemos preguntar si alguien durante la lectura, si alguien ha pasado por una situación similar o ha sabido de alguien que pase por una situación similar. Eso también es importante y a veces les intriga mucho a los chicos, ¿no? El saber que eso sucede en la realidad. Bueno, algunas actividades extra para el reforzamiento. Podemos hacer la lectura en voz alta en equipos. Podemos organizar parejas para dialogar acerca de los personajes, la situación o crear un producto en conjunto o buscar información o incluso meterse a si es que tenemos la oportunidad de meternos a la red, también en la red buscar más información del autor, del ilustrador, de la casa editorial, del género literario. También eso es parte de la formación de los lectores. Y bueno, también sugiero y que también resulta muy, muy bueno esto que tengo acá en la tercera columna, en el último bullet, extraer el significado de cada párrafo y tratar de ponerles títulos que lo definan. No sé, por ejemplo, página 5 en el párrafo 3, chicos, ¿cómo podríamos resumir en una palabra o una frase corta este párrafo que es importante en la historia? Y entonces otra vez activamos, ¿no? La maquinaria y empezamos con ellos a que deduzcan, a que analicen y entonces pongan una palabra o frases cortas y lo pongan dentro del libro para que cuando necesiten regresar identifiquen esas marcas que van dejando en sus libros.
Entonces, bueno, si alguien quiere tomar una captura de pantalla, una foto, por favor hágalo con confianza para que lo puedan tener como un referente y, bueno, utilicen todo lo que les sirva o reinvéntenlo. También se vale. Voy a dar ahí un instante. Mientras le pregunto a Juan Carlos si tenemos algún comentario o pregunta. Todo está, los profes ahí poniendo cuidado, todo está muy, muy claro. Importante. Independientemente, recuerden que los webinars los vamos a dejar grabados. Si les interesa repasar algún elemento, después les decimos dónde los vamos a subir en nuestro sitio de entrenamiento. Pero nada, a veces una imagencita por ahí para tener en WhatsApp sirve. Y también si queremos ver el webinar completo después, pues vamos a tener acceso a él. ¿Listo? Por el momento, Oscar, tranquilo, que los profes están aquí ya prestando atención y no hay nada por ahí en el chat. Ok. Bueno, aquí hay dos referencias. Si ustedes quieren ahondar más en el tema, están estas dos direcciones, son documentos técnicos. Y en el segundo, el de INE, tiene también algunos ejercicios. Por si alguien quiere ahí copiarlos, lo puede hacer. Las ligas y los pueden descargar. Están los documentos para descargarlos de manera libre, entonces para que los busquen con confianza, son documentos oficiales. E insisto, los dos son muy interesantes, pero el del INE, la segunda liga, tiene referencias y ejercicios también. Bueno, llegamos a el final de nuestra sesión. Y bueno, yo quiero preguntarle si alguien llega a alguna conclusión o algún compromiso, igual que nos lo comparta, para que, pues bueno, podamos saber qué tanto nos ha beneficiado este rato que hemos estado juntos. Voy a dejar de compartir, Juan, para poder verlos. Y no sé dónde está el chat, ya vi el chat. Bueno, no sé si alguien quiera preguntar o comentar algo, por favor, este es el momento. Con mucho gusto yo aquí voy a estar leyendo y voy a responder si hay alguna pregunta en especial. Mientras los profes se animan, entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a ir enviando justo ahí en el chat donde pueden estar escribiendo sus aportes, eh, el link de asistencia al día, a la charla de hoy, al webinar. Recuerden que, y yo aquí siempre les muestro un poquito, ya se la saben, dicen por ahí nuestros amigos mexicanos, ya se la saben, solamente es aquí darle sí, su nombre, su correo, el teléfono de contacto opcional, su colegio, la ciudad. Y el día de hoy es mira, con broche de oro, la importancia del fomento de la comprensión lectora. Entonces, importante que escojamos esta opción. Comentarios y sugerencias siempre son bienvenidos. Siempre podremos, digamos que trabajar para que, pues nada, como cualquier profe, tenemos oportunidades de mejora, los escuchamos, qué temas les gustarían. Recuerden que este es nuestro primer ciclo de webinars. Habrá más, por supuesto, queremos hacerlos así de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 para que sean así como lo acaba de hacer Oscar, pues que sea muy fructífero, que sea muy enfocado en lo práctico, en análisis, en reflexión. Entonces, pues nada, ahí mientras los profes van haciendo dos cositas, llenando este formulario de asistencia que estoy mostrando en este caso, mientras que también van escribiendo allí en el chat algunas cositas, algunas reflexiones para que también Oscar las pueda leer y podamos compartir. ¿Listo? Entonces, bueno, ya saben, Oscar, te devuelvo ahí el control para que vayas leyendo y Gracias. vayas trabajando. Gracias, Juan Carlos. Bueno, por acá la maestra Liliana Silva dice, interesantes las estrategias, agradecida por la charla. Ruth, bueno, nos pide el link, ya lo compartimos. Compromiso, continuar buscando estrategias, capacitarnos porque el reto de educar hoy es un reto grande y aún más, hacer que los chicos amen leer. Un reto importante, el que fomentemos la lectura, la comprensión y que, bueno, luego sea parte de cada uno de nuestros alumnos. Por acá había uno antes de la pregunta final que hice. Dice, las imágenes son muy versátiles, la historia puede ser muy diferente en varias ocasiones, deja más a la imaginación. ¿Sí? El poder de las imágenes también llega a ese punto.
La maestra Ángela nos dice, excelente explicación, estrategias de una manera muy práctica para esta temática que es tan importante, porque el desarrollo de la comprensión lectora depende del éxito en la vida en general. Sí, totalmente. Nos hace más reflexivos y me parece que nos hace incluso más conscientes de quiénes somos ante las distintas situaciones que nos presenta la vida, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿no? La lectura presente en la vida de cada uno. La maestra Ruth dice, me gustaría leer en el link del material que nos invitas a visitar. Sí, claro que sí, maestra. Ahorita lo copio acá en el chat para que lo puedan consultar. A ver, vamos a ver. Lo pongo ahora mismo. Claro, 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 no te preocupes, estuve buscándolo porque es eso de uno ir buscando, compartiendo pantalla, leyendo en el chat. Mira, aquí está. Yo voy a darle clic y voy a cerciorarme de que abra. Vamos a ver cómo se leen textos continuos, la competencia lectora desde PISA. Y acá hay una página bastante interesante para que, es más, ¿sabes qué? Ven, yo lo voy aquí mirando como para que tú vayas viendo cositas. Mira, ese es el primer enlace que compartió Oscar. Mira, aquí lo voy a pasar así rápidamente como para que ustedes lo vayan viendo y lo tengan ahí. De pronto, si lo quieren guardar en sus favoritos, lo abren y le dan ahí clic a la estrellita. Y el segundo es este que está abriendo, mira, estándares nacionales de habilidad lectora, importancia de la lectura. Lee 20 minutos al día, mira, acá, mira, cositas chéveres. Oye, están interesantes Sí, los tienen, materiales. ambos tienen vínculos y hay más información dentro de esta información. Entonces ahí lo pueden cliquear cuando ustedes gusten y tengan un tiempecito para que puedan profundizar más en este tema que es importante y además, bueno, creo que es parte, ¿no? del trabajo que hacemos en el día a día dentro del aula. Al contrario, maestra Luz, gracias a ti por estar y escucharnos. Bueno, Juan Carlos, por mi parte es todo. Si no hay más preguntas, gracias por la invitación, gracias por haberse conectado en esta tarde con mis compañeros de Colombia. Yo soy Oscar Casiano Valderas. Muchas gracias. Bueno, listo. Pues agradecerte, Oscar, tener un invitado internacional de peso. Mira, alguien que trabaja en la editorial, que está muy de lleno aquí. Entonces, pues nada, agradecerte a ti, primera instancia, tenerte ojalá de nuevo con los profes sería buenísimo para que siguiéramos trabajando, que ellos queden ahí animados. Que no se les olvide, porfa, llenar la asistencia, porfa. Mira, acá hay unos links de interés y en la asistencia pues que siempre es importante llenarla. Entonces, ya para cerrar, la vuelvo a poner en el chat solamente para que ustedes la tengan allí. Y pues nada, recuerden que nosotros les vamos a decir dónde quedan alojados estos webinars, que es en el sitio de entrenamiento donde están las rutas de aprendizaje. Y pues nada, ya te lo acabo de poner ahí, Sandra. Justo arribita de tu participación aparece el link, es solamente darle clic. Recuerda, es el mismo de todos los días y los tienes por ahí. Ya lo puse, está 2 veces ahí en el chat, aquí pegadito y ya arribita también está también, solamente con un clic. Ya con abrirlo lo pueden diligenciar. Oscar lo volvió a poner allí. Perfecto. Entonces, pues nada, profes, muchísimas gracias. Ya los dejamos descansar. Mira, ya los estuvimos aquí trabajando y ustedes muy juiciosos y muy aplicados. Entonces, pues nada, agradecerle a Oscar, agradecerles a ustedes, profesores, que se quieren aquí conectar. Una semana muy interesante. Trabajo pues de diferentes áreas y de diferentes modalidades, pero que a la hora del té es transversal para todos. Entonces, pues, profes, muchísimas gracias y damos por finalizado el evento. Oscar, muchísimas gracias, que todos estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, gracias a todos. Buena tarde.